Por eso, para hoy hacemos una actividad, pero para mañana les dejo otra también que ustedes van a estar realizando durante la primera media hora. Probablemente se lleven mucho menos tiempo que la media hora. Probablemente algunos se lleven un poquito más, o sea, no más de la media hora, pero más de lo que el promedio se podría llevar. Así que esa será la cuestión para el día de mañana. Les reitero, yo me conecto por ahí de 5:30, pero ustedes desde las 5 van a tener disponible en el grupo de Classroom un documento donde vienen los ejercicios que van a estar revisando y realizando para el día de mañana, ¿vale? Entonces, para que se acuerden, para que tengan conocimiento de ello, les reitero, mañana a las 5 tendrán el ejercicio que van a realizar y en la segunda parte de la clase, ya que pueda conectarme, lo vamos a revisar juntos. ¿Sí? Queda claro esta indicación, ¿verdad? Espero que no tengamos ninguna pregunta al respecto. Y por ahora, vamos entonces a iniciar directamente con las características fonéticas de estas grafías que estuvimos planteando. Primero con la C, con la S y Z simultáneamente, y ya si vemos tiempo suficiente con la X, porque sí les dije que también revisaran las reglas de uso de la X, ¿verdad? Sí, pero algunos tenemos examen de práctica mañana. Sí, me imagino que sí, pero bueno, pues así lo vamos a estar trabajando. Por eso finalmente nada más vamos a tener media hora de clase, ¿no? Entonces no pasa nada. Finalmente es solo una actividad, no es como que mañana vayamos a estar viendo información teórica ni nada parecido. Y les reitero, los que vayan a hacer su examen, pues van a poder encontrar el ejercicio en el grupo de Classroom y lo van a poder realizar de todos modos por su cuenta. Y cualquier duda que tengan, pues pueden investigar también por ahí las cuestiones de las respuestas, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Entonces, no creo que haya mayor problema con respecto a ello, porque no vamos a ver información teórica, nada más vamos a revisar ese ejercicio y será básicamente una segunda parte, ¿no? De este tema de CSZ, ¿vale? Entonces, les voy compartiendo la pizarra y vamos retomando algunas características por ahí. Sobre todo las reitero fonéticas, ¿no? En cuanto a la realización del sonido y todas estas cuestiones que ya estábamos comentando la otra vez. Las flexiones verbales son básicamente la conjugación de los verbos. Es lo mismo flexión verbal que una conjugación, ¿no? Entonces, las flexiones verbales se refiere a los distintos tiempos en los que podemos conjugar el verbo. Hay varias reglitas específicas con respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, un poco retomando las que vimos ayer sobre B y V específicamente. ¿Se acuerdan qué nos decía? Que las terminaciones de algunas flexiones verbales en pasado, específicamente el pretérito perfecto, se escribían con B, ¿no? Como aba, como ábamos, como aban, etcétera, ¿no? Esas son entonces las flexiones verbales, básicamente la conjugación de los verbos en los distintos tiempos, en pocas palabras, ¿vale? Y sí, hay varias reglitas de las distintas grafías que tienen que ver con eso, con las flexiones verbales. Entonces vamos a poner número 2 y empezamos a compartir las características que nos interesan con respecto a la grafía C. Vayan por aquí viendo la información, que ustedes ya vieron las reglitas, ¿no? Entonces, 2, déjenme cambiar el color a negro. Entonces, 2, ayer habíamos puesto usos de C, S, Z. Empezamos con estos, ¿no? Y ahorita, como un punto número 3, estaríamos planteando lo de la X, pero les digo, ¿no? Si nos da tiempo de forma concreta. Entonces, usos de C, S y Z. Primero, vamos a plantear aquí como un breve inciso las cuestiones características de la C. Seguramente ustedes cuando estuvieron revisando las reglas se dieron cuenta de que había algunas especificaciones con respecto a la C, ¿no? Justo con respecto a los sonidos que puede producir una C. Ya los comentábamos ligeramente, no me acuerdo si ayer o antier, pero ya decíamos algunas cosas con respecto a ello. ¿Cuáles son los sonidos que la C puede producir, que la grafía C puede estar representando? Dos, en pocas palabras, ¿no? El sonido K y el sonido S, ¿no? Son esos dos sonidos específicamente. Entonces, vamos a empezar planteando sus características. Pondremos la grafía C puede representar un sonido de K específicamente, que este sonido tiene sus características, ¿no?
las características fonéticas con respecto a la K son las siguientes. Vayan ahí revisándolas. Entonces, es exacto, como en acceso. Bueno, en acceso es curiosito ahí, con acceso, ¿no? Porque es más, en doble C, el sonido es más cercano a la X que a una K concreta, ¿vale? Entonces, déjenme estiro esto para que se nos vaya todo junto en una misma línea. Podríamos pensar de forma más básica como en casa, ¿no? Como en cuerpo, como en condominio, en esos casos, porque la doble C, les reitero, ya también dependerá de qué autor podamos estar revisando, pero podríamos decir para algunos contextos que la doble C tiene un sonido más cercano al de la X, que la X suena como una X, ¿no? Como una KS junta al mismo tiempo. Ya vamos a ver eso. Casa, cambio, cumbia, canción. Exacto, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos que ya ustedes mismos están planteando. Entonces, vayan por aquí siguiendo esto. Entonces, es un sonido oclusivo, creo que ya lo comentábamos el día de ayer cuando hablamos del sonido oclusivo específicamente, porque recuerden que hay un taponamiento, en este caso en la garganta de la columna del aire, y después se vuelve a abrir ese taponamiento y ya sale el aire, ¿no? Entonces, es un sonido oclusivo, obviamente sonido consonántico, ¿no? Que es oclusivo, que es velar, porque se produce, como les decía ayer, en el velo de la garganta, o sea, como desde la campanita, es ahí donde se cierra justo la garganta, entonces es velar, y sordo. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando algo es sordo es porque las cuerdas vocales no vibran, ¿no? Las cuerdas de la garganta, las cuerdas de la voz no van a vibrar, perdón, para este caso. Entonces, puede representar un sonido consonántico K oclusivo, velar y sordo cuando va seguido de los sonidos vocálicos A, O y U, ¿no? O de las grafías A, O y U. Las puse ahí todas juntas para que no tengamos que estar haciendo como varias rayitas específicamente. Entonces, esa sería la cuestión. Cubo, exacto, ¿no? Efectivamente. Vamos a poner aquí algunos ejemplos que ya ustedes mismos están mencionando. No nada más tiene que ser a inicio de palabra, ¿eh? Recuerden que también en posición intermedia de palabra o a posición final sigue sonando como una K, mientras venga después una A, una O una U. Vamos a poner estos ejemplos que ustedes mismos comparten. Cubo, tuerca, eh, coco, exacto, ¿no? También funciona. Eh, obstáculo, cueva, así es. Tacaño, eh, cuerpo, bueno, entre otras. Obviamente hay un montón, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos estas cuestiones de manera concreta. Cálculo también, miércoles también. Muy bien. Ahí tendríamos. Ojo, picnic no funciona porque en realidad, o sea, si te das cuenta, o sea, sí, picnic, esas C suenan como K, pero picnic es una palabra en español. Exacto, es más bien anglosajona, ¿no? O sea, del inglés específicamente. Entonces, estamos pensando en características fonéticas del español de manera concreta, ¿vale? Entonces, por eso no voy a poner picnic, porque, pues, en realidad en el español específicamente es muy raro, más bien no existen palabras en el español que terminen con un sonido K, y las que existen son préstamos del inglés, ¿no? Como kayak, como, ay, no sé, en este momento puedo pensar nada más en kayak, ¿no? Específicamente. Yo creo que es problema de tu conexión al faro porque nadie más me ha comentado nada. Entonces, por ahí sí puedes checar ahí coñac también, efectivamente, también funciona. Entonces, esa es una cuestión, que normalmente los sonidos de K cuando están en medio o en posición final, perdón, y que guardan ese sonido es porque suelen derivarse de palabras de otros idiomas. Estamos pensando específicamente estos casos, estamos pensando en estos ejemplos de cuando van seguido de las consonantes A, perdón, de los sonidos vocálicos A o U, ¿vale? Entonces ahí tendríamos, con esos ejemplos será suficiente. Y la otra posibilidad de sonido, como les estaba comentando ahorita, es que suene como una S, ¿no? Pongamos, me doy otro espacio.
también puede representar un sonido consonántico de S que para este caso, no, si se dan cuenta, ustedes dirían que hay una obstrucción del aire cuando la C suena como S o cuando pensamos en este sonido. No, no. Todo el tiempo el aire está saliendo. Solo encuentra como un impedimento, como que algo le impide que salga libremente o que salga con total libertad de manera concreta, pero de que hay un flujo continuo del aire, lo hay, ¿no? Entonces, ese recibe un nombre específico y lo vamos a poner por acá. Entonces, el sonido de la S es como encima, exactamente, ¿no? Justo. Perdón, entonces, como les estaba diciendo, el sonido de la S será a canción, ¿correcto? Alveolar, que aquí les voy a describir a qué nos referimos por alveolar. Por alveolar nos referimos a que la lengua se coloca en la parte inferior de de los dientes inferiores, obviamente, ¿no? Adicción, no, adicción ya no funciona. Estamos hablando del sonido de la C, ¿no? Ojo, si tú piensas en adicción específicamente, estamos refiriendo a otra cuestión por ahí. Prendí la cámara nada más para que pudieran ver lo siguiente. Les estoy más o menos explicando ahí con algunas palabras a qué nos referimos por un sonido alveolar. Alveolar se refiere a que la punta de la lengua la vamos a colocar en la parte inferior de los dientes, obviamente por dentro, ¿no? Por dentro de la boca. Entonces, nada más hagan el sonido. ¿Dónde está su lengua? La puntita la están colocando en la parte de abajo de los dientes inferiores, ¿no? Específicamente, en los dientes frontales. Ustedes intenten hacer el sonido sin tener la lengua pegada ahí. Intenten llevar la lengua al paladar y hacer el sonido de la S. Imposible, ¿no? No puede hacer, o sea, incluso hay una vibración extraña en la boca, ¿vale? Exacto, puede sonar de forma distinta, puede sonar como un sh por ahí, ¿no? Como comentan. Entonces, esa es una cuestión muy característica de la S. Si yo no coloco la lengua en ese lugar específicamente, no voy a poder producir ese sonido. Y eso es lo que a mí personalmente me parece súper increíble, bueno, no súper increíble, pero súper interesante más bien con respecto a cómo se producen los sonidos, ¿no? Cómo finalmente están funcionando distintas partes de la boca, se está colocando la lengua en una posición muy específica, muy concreta, y que si no se ubica en esa posición, los sonidos simplemente no se pueden producir de la forma en la que los conocemos o de la forma en la que los utilizamos. Y justo esa es una cuestión concreta con respecto a la S. Entonces, a eso nos referimos por alveolar, que la punta de la lengua va en la parte inferior de los dientes, ¿vale? ¿Qué otra característica vamos a mencionar con respecto a la grafía S? También el sonido es sordo, porque si ustedes hacen su garganta no vibra para nada, ¿no? Las cuerdas vocales no van a vibrar, perdón, para absolutamente nada, ¿vale? Entonces también va a ser un sonido sordo. Pero antes, fricativo. Un sonido fricativo es el que eh, hay un impedimento para que la columna de aire se libere libremente, ¿no? Entonces, siempre que ustedes noten que al producir un sonido la columna de aire presenta como alguna obstrucción, vamos a decir eso, es decir, hay una especie de obstrucción. Si se dan cuenta que la columna de aire tiene como algún tipo de obstrucción porque no puede salir libremente, como si algo no le permitiera que saliera con total libertad, estamos hablando de un sonido fricativo. ¿Pueden pensar en otro sonido consonántico que tenga esta misma característica de fricativo? Que no hay una total apertura de la boca, ¿no? Sino que más bien está casi la boca cerrada, el aire sigue saliendo, pero algo le impide que salga con total libertad. La F, por ejemplo, ¿no? El sonido, ¿no? Cuando estamos haciendo el sonido de la F, poco. Piensen en esta cuestión, ¿no? Poco. Sigue saliendo el aire, pero el hecho de que sus dientes estén tan cerca de su labio inferior no permite que pueda salir o fluir con total libertad,
¿no? Entonces, ese es otro sonido fricativo. Y así, obviamente, hay varios sonidos que podemos caracterizar en el español como fricativos, ¿vale? Y sordo. Aquí les puse entre paréntesis algunos conceptos que no habíamos revisado antes, ¿no? Por ejemplo, con respecto al sonido K de la C, ya dijimos que es oclusivo, ya habíamos dicho que es velar y ya habíamos dicho que es sordo, por eso ya no les puse especificaciones, pero aquí con respecto al sonido de la C, cuando funciona como, ¿no? Específicamente, les especifico a qué nos referimos por alveolar, a qué nos referimos por fricativo y sordo, ya lo hemos dicho, por eso no lo estoy planteando acá. Entonces, en qué contextos va a sonar de esta forma? Cuando va seguida, aquí era en femenino, ¿no? Seguida, porque estamos hablando de la grafía. De los sonidos vocálicos, los otros, ¿no? La E y la I, de manera concreta. Entonces, esos son los dos sonidos que la grafía C puede producir. De una K, cuando va seguida de A o U, o de una S, como un ceseo, como una serpiente, cuando va seguida de la E, de la I. ¿Cómo en qué ejemplos? Ya ustedes estaban comentando algunos, ¿no? A como en cisne, como en científico, ¿ok? Como en cena, como en cielo, eh, como en encino, para que la veamos en medio, ¿no? Para que vean que también no nada más es al principio de la palabra, sino que también puede sonar en medio de esa forma, como en canción, efectivamente, ¿vale? Eh, como en sección, pero ojo, ahí sección no sucede lo que estamos describiendo, ¿no? Porque sección es con S, pero estamos hablando de la grafía C, de que la grafía C puede producir el sonido de la S, ¿vale? Entonces no funciona. Como encarecer, exacto. Alucin, ok, también, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos algunos ejemplos y con esto será suficiente. Yo creo que no hay mayor aparecer, efectivamente. Muy bien. Con esto, ¿no? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Con respecto carácter. No, carácter no funciona, Herrera. Estamos precioso, exacto. Estamos hablando de la capacidad de la C de sonar como S, no de sonar como K. Por eso carácter no entra, ¿vale? Atentos, por favor, porque estamos en este punto. De hecho, ya lo vamos a dejar de lado. Vamos eh, a las siguientes grafías. Con respecto a la grafía S y Z, las vamos a abordar juntas, porque realmente en el español de México producen el exacto mismo sonido. Y esta es otra curiosidad y otra peculiaridad que me voy a desviar un poquito, pero se los quiero comentar porque también es muy interesante. Recuerden que el español en los distintos países o en las distintas zonas geográficas en las que se habla no tiene el mismo acento, ¿no? No todos los hablantes de español no pronunciamos de la misma forma los distintos sonidos o podemos producir distintos sonidos. Por ejemplo, también cerámica tiene sonido con ese, exacto, cerámica también, justo, muy bien. Un español, o sea, un español, me refiero a una persona nacida en España, no confundiría nunca una palabra que se escribe con Z y en su lugar la escribiría con S. Nunca le va a suceder eso, porque para los españoles la Z suena perfectamente distinto de la S, ¿no? Ojo, hay muchos tipos de S. Hay un fenómeno que se llama ceseo y el ceseo refiere a de qué forma se pronuncia una S, pero en muchas regiones de España específicamente esa situación no sucedería. O sea, y esto está bien interesante, ¿no? Específicamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo pronuncian los españoles la Z, por ejemplo? ¿Cómo dicen zapato? Nosotros decimos zapato y ponemos la lengua donde les decía, ¿no? En la parte inferior de los dientes, como si fuera una S, pero lo escribimos con Z. Un español nunca va a escribir zapato con S, ¿vale? En México podría suceder porque comparten el mismo sonido, pero el sonido de la Z en España es interdental, o sea, la lengua se coloca en medio de los dientes. Ellos no dicen zapato, sino dicen zapato, ¿no? Esta es la cuestión de manera concreta, ¿va? Entonces vean la diferencia. Zapato, zapato, ¿vale? Obviamente
como nosotros, en mi caso, yo no soy de España y yo creo que ninguno de ustedes lo es, pues cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo de pronto producir ese mismo sonido, lo tenemos que exagerar para lograrlo, ¿no? No creo que un español saque tanto la lengua como yo lo hice en este momento para demostrar este sonido interdental, ¿no? Entonces, esa es una curiosidad que les reitero, el hecho de que produzcamos distintos acentos o algo así, exacto, ¿no? Lo dicen como un, ¿no? Efectivamente, es una cuestión ahí muy particular. Entonces, esa es la curiosidad, les reitero, cómo un mismo idioma puede producir distintos sonidos a pesar de representar la misma grafía, ¿no? Y los errores ortográficos que puedan existir en un lugar de habla hispana no son los mismos errores ortográficos que van a suceder o que van a ocurrir en otro lugar de habla hispana, ¿no? Como les estoy comentando. El español es bonito por sus diversos acentos, efectivamente, ¿no? Sí que lo es. Que acentúan las palabras que no llevan afín a su pronunciación. Eso es un error, ¿cierto? Pues no, por ejemplo, con los argentinos, con el español de Argentina sucede eso, ¿no? Los argentinos acentúan eso, sus palabras, por el acento que ellos le dan, ¿no? Sobre todo en los verbos. Venís, ¿no? Entonces, ellos tildan es ahí, porque pues venís, por cómo se escucha, evidentemente, pues es una palabra aguda terminada en S, y entonces habrá que tildar, ¿no? Entonces, no es un error necesariamente. Por eso existen las distintas academias de cada país. Existe la Real Academia Española de la Lengua, pero recuerden que existe la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Argentina de la Lengua, la Academia eh, Bení, exacto, ¿no? La Academia Colombiana de la Lengua, la Academia Boliviana de la Lengua, etcétera. Entonces, lo que hacen las distintas academias a nivel local, por decirlo de alguna forma, o a nivel nacional, es generar sus particularidades, ¿no? Hablar de lo que sucede de manera concreta con su variante del español. Entonces, no está mal, ¿no? Eh, el mismo diccionario de la RAE ya reconoce la acentuación de distintas palabras como los verbos en Argentina, por ejemplo, llegas, ¿no? No llegas, sino llegas. Y entonces, pues tildan ese llegas, ¿vale? Como la palabra tío en España. Entonces, esa es una cuestión muy particular, pero no es incorrecto, porque la misma Academia Argentina en este caso lo regula y lo reconoce, ¿vale? Entonces, no está necesariamente mal. ¿Por qué tomamos como universal la RAE? ¿Por qué tomamos como universal la RAE? Pues porque fue el primer organismo, ¿no? Porque fue el primer organismo que se dedicó o pretendió generar una serie de reglas o de normas de uso con respecto al idioma, porque fueron los españoles los primeros en hablar español, entonces tienen mayor tradición en el uso del lenguaje, fueron los primeros en escribir evidentemente en español, en generar una ortografía, entonces digamos que es como por antigüedad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, por antigüedad es que la RAE es la que va fijando normalmente las reglas. Pero efectivamente existe un consenso, ¿no? Es correcto. Sí existe un consenso de las cosas que se aceptan y que no se aceptan. De hecho, ustedes por ahí ya seguramente leyeron un textito al respecto, ¿no? Sí lo han leído en alguno de sus exámenes y ahí explica cómo funciona un poquito la RAE, ¿no? Nos dice que cuando se tiene que cambiar una palabra o aceptar una nueva palabra en un diccionario o cambiar su significado, lo que sea, se evalúa entre todas las academias. Tampoco es como que de forma arbitraria, pero sí es cierto que a pesar de que existe un consenso, pues la voz cantante, por decirlo de alguna forma, sí la lleva la RAE, más allá de las academias nacionales, ¿no? De las academias hermanas de cada país. Eso sí es una realidad. Pero bueno, yo lamentablemente, y lamentablemente fueron nuestros colonizadores. Claro, o sea, finalmente por eso hablamos español, ¿no? Porque fueron quienes llegaron a imponernos su idioma, a imponernos una religión y tal. Entonces, pues esa es la cuestión ahí. La RAE también acepta el güey como sinónimo de amigo. La verdad es que nunca me he metido a buscar si ya está aceptado por la RAE la palabra güey. Este, pero sí hay otras, ¿no? Hay otras del español mexicano que sí están aceptadas por la RAE, como chingar, ¿no? Como las palabras derivadas de chingar, por ejemplo. O chido, efectivamente.
Dicen en la lectura que de tanto escuchar a la población decir esas palabras se llega a una discusión para aprobarla o no. Es correcto, ¿no? Lo que comentas, Cortés. Muy bien. Bueno, entonces, nos desviamos por ahí un poquito, pero les quería comentar esta particularidad, ¿no? Que aunque sí existen reglas generalizantes con respecto al español, también es una realidad y por eso cada país tiene su propia academia para regular las particularidades de lo que sucede en su dialecto, ¿no? En su variante del español de manera concreta, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué vamos a poner en el inciso B? Las grafías, por su parte, S y Z ay, representan un sonido consonántico de S, ¿no? El de la serpiente, digamos, ¿vale? Y ya dijimos arriba que es alveolar, que es fricativo y que es sonoro. En este caso, ¿cuándo va a sonar la S de esa forma o cuándo va a sonar la Z de esa forma? ¿Qué vocal le debe seguir para que pueda producirse ese sonido de serpiente para la S o para la Z? ¿Qué sonido vocálico? Pues cualquiera, ¿no? Es decir, efectivamente, no importa si es A, E, I, O, U, la vocal que sea, ¿vale? Sin importar el sonido vocálico, que continúe, lo vamos a poner así, ¿vale? Y entonces, pues aquí podemos pensar en todas esas palabritas que pues escriben con S o con Z, siempre van a sonar de la exacta misma forma. Ya decíamos zapato, ya decíamos capataz, ya decíamos todas, vamos a poner esa, vamos a poner silencio, eh, por ahí habían puesto citácuaro, ¿vale? Estrella, eh, consentir, bueno, etcétera. Evidentemente hay muchas palabras, ¿no? Hay muchas palabras que tienen esta característica, zoológico, correcto. Entonces, el punto es ese, que puedan distinguir en un principio las diferencias de sonido. S y Z producen los exactos mismos sonidos sin ninguna problemática, sin ninguna diferenciación de manera concreta. Déjeme, aquí vi que tengo una comilla de cierre cuando tendría que ser, ¿por qué me la pone de cierre? No sé por qué me pone la primera de cierre para la S ahí, pero bueno, ya ustedes saben que tiene que ser una de apertura y una de cierre. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? La S y la Z van a producir el mismo sonido sin importar el contexto, a diferencia del español de España, por ejemplo, como decíamos ahorita, y la C puede producir sonido de K y sonido de S, ¿no? Sin ningún problema. Yo creo que hasta aquí vamos claros, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta de manera concreta? Muy bien. Entonces, ya ustedes tienen las reglas. Ustedes ya copiaron las reglitas, ya revisaron cuáles son las palabras homófonas que se pueden escribir con C o con S o a veces con Z. Sobre todo, hay muchas palabras homófonas con CS, ¿no? Sobre todo con CS para muchos casos. Son menos las que guardan relación entre la S y la Z, por ejemplo, pero podrían existir por ahí algunas. Entonces, vamos a hacer ahorita un primer ejercicio, ¿no? Con esto, les digo, ya para la siguiente clase, no mañana, sino para la siguiente, el lunes, hablamos de las características de la X. Ya lo tienen ustedes ahí un poquito adelantado, así que no va a haber ningún problema. Vamos a ver algunos ejercicios con respecto a esto. ¿Puedo quitar lo que tenemos en pantalla? ¿Sí? Ok, lo quito ya y les voy a compartir el archivo o el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Se los voy a mandar también aquí por el chat.
Lo estaba exportando porque luego, cuando no lo exporto y se los comparto en Word, pues ahí vienen señalados los errores, ¿no? Y pues obviamente no queremos eso. Entonces, esta es la parte uno. Apenas estamos haciendo un primer ejercicio. Les reitero que mañana hacemos uno más con respecto a esto de C, S y Z. Se los comparto también aquí en la pantalla. Tómense unos 5 minutitos y ahorita empezamos a compartir nuestras opiniones al respecto. Entonces, en la primera parte nada más tienen que identificar las oraciones escritas correcta o incorrectamente. Y en la segunda, similar al ejercicio que hicimos ayer, completar los espacios con las palabras que correspondan en ese contexto, sobre todo pensando en cuestiones homofónicas, ¿no? Para que lo tengan ahí en consideración. Entonces, adelante, tómense unos minutitos. Cuando vayan terminando, me dicen para que empecemos la revisión. Vale, Valdés, esperamos un poquito más. Ya están terminando algunos de ustedes. Yo creo que un par de minutos más y ya podemos empezar a revisar, ¿no?
Les dije que no nos iba a dar tiempo de revisar características de la X y me voy dando cuenta de que les puse algunos ejemplos donde hay que pensar sobre algunas cuestiones de la X, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos planteando juntos y sobre todo la X se diferencia, eh, pienso yo, pienso yo, que se diferencia, a lo mejor no para ustedes, fácilmente porque produce un sonido más particular, ¿no? En el español de México, específicamente, la X sí puede producir un sonido de S, por ejemplo, ¿no? Eso sí es una realidad. Sobre todo por influencia ¿de qué idioma creen que es influencia? ¿Qué se hablaba en México antes de la llegada de los españoles? Bueno, muchas lenguas, ¿no? Pero en la zona centro del país y con mayor predominancia, ¿qué se hablaba? Náhuatl, ¿no? Efectivamente. Entonces, mexica, claro, es otro nombre de referirlo, ¿no? Entonces, justo por influencia del náhuatl o por influencia del maya, es que la X en México puede producir un sonido de S o puede producir un sonido de SH, como de sh, ¿no? Como si estuviéramos callando a alguien, este sonido de sh. Son sonidos que solo en el español de México se pueden producir, porque la realidad es que de forma muy general o de forma muy amplia, la X, y ya lo vamos a revisar la siguiente semana, produce más bien un sonido de X, como les decía, ¿no? Como de KS, y para algunos contextos muy particulares, un sonido de J, ¿no? Como ese sonido que viene desde la garganta de manera concreta. Pero bueno, son cuestiones que vamos a ir tratando más adelantito. Aquí nos vamos a encontrar con algunas de ellas, pero fuera de eso, sí tiene un sonido muy particular, muy diferenciado, ¿no? Y espero que nada más con la cuestión del sonido, lo que tengamos aquí con respecto a la X, lo puedan identificar fácilmente, ¿no? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron más? La mayoría está terminando para que podamos por lo menos revisar y comentar este ejercicio. Vamos con la primera. Dice, el cigarro, dice el doctor, es nocivo para la salud. ¿Este está bien o está mal? ¿Qué piensan? Mal, ¿no? Efectivamente. Recuerden que también existen combinaciones consonánticas como la doble C, como la XC, como la SC, ¿no? Y a veces, cuando se trata de aspectos de la SC, cuesta un poquito de trabajo. Por eso es preferible ver las cuestiones de las reglas, porque en las reglas nos van a decir de manera concreta qué palabras sí pueden llevar esta secuencia de SC, ¿no? Y de ahí en fuera, pues ninguna otra podría llevarlas. No son tantas, son algunas, pero no son tantas en el español. Así que esto está mal. Ahí está, no iba ahí. Específicamente por esta cuestión que estamos diciendo de nocivo, ¿no? Déjenme cambiar el color de esto para que estemos señalando lo que está mal. Y entonces nocivo es solo con la C. Recuerden que dijimos que la C, seguida de la vocal I o del sonido vocálico I, puede producir un sonido de S, ¿no? ¿Qué pasa con la segunda? Escuchen la diferencia, ¿no? Decimos expectativas o expectativas. Ahí está la diferencia fonética que les estaba diciendo hace un momento, de pues que considero que la X sí se puede diferenciar bastante fácilmente del sonido de una S, por ejemplo, ¿no? X y S, ¿no? Esa sería la diferencia. Entonces decimos expectativas, KS, el sonido, y es en concreto la palabra que está equivocada acá, ¿no? Entonces no se escribe con S, se escribe con X. Expectativa, ajá, expectativa suena más cercano a espectador, ¿no? Que bueno, les reitero, hay personas que no tienen muy buen oído y a lo mejor hay quienes escuchan espectador. Seguramente hay personas que escriben espectador, créanlo. Entonces, tres dice, la lascivia hace referencia a un apetito inmoderado hacia algo. ¿Han escuchado esta palabra lascivo, lascivia, ¿no? Entonces, no, nunca, bueno, ya ahí tienen qué significa, ¿no? Como cuando alguien entonces hace referencia a algo que es lascivo, sobre todo refiere como a este contexto en el que es evidente este incontrol o descontrol más bien con querer algo, ¿no? Con obtener algo.
como la mirada de algunas personas. La mirada lasciva refiere como a un evidente deseo, sobre todo un deseo sexual en muchos contextos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, la tercera es correcta. Aquí sí aplicamos la secuencia consonántica SC, lascivia, ¿no? En este contexto. Y sucede en otras palabras como ascenso, ¿no? Como ascensión, como ascender, que si se dan cuenta, conservan el mismo campo semántico, ¿no? Se derivan de la misma palabra origen, ascender, ascenso, ascensión, ¿no? Y ahí entonces vamos derivando estas palabritas con respecto a esta y conservan este mismo par consonántico. La 4, Samuel siempre cose la carne de más y así no me gusta. Claro, ¿no? Efectiva, ¿cómo se identifica el uso de SC al mismo tiempo? Hay una regla concreta, les digo, ¿no? No recuerdo exacta, creo que es en el manual de la RAE, es en el manual de la RAE donde nos habla específicamente de qué debemos considerar para por ahí pensar en la secuencia SC de manera concreta. En muchas ocasiones tiene que ver con el origen de la palabra, en muchas ocasiones tiene que ver más con un origen etimológico, ¿no? Y ahí pues es un poquito difícil porque en teoría hay que conocer la palabra de manera concreta para darnos cuenta de ello. Si quieren, la siguiente clase o mañana la podemos estar revisando o el lunes, ¿no? Porque mañana muchos no se van a conectar. Entonces el lunes podemos hacer un repaso de esas reglitas que les digo que les cueste trabajo, que esa es otra de las cosas que les estaba comentando. Ustedes vayan identificando ahorita qué se les está complicando y que no alcanzan a entender de las reglas que hayan leído y replanteamos algunas, agregamos algunas si es necesario, si no las vieron, si no las encontraron, ¿vale? Para que podamos ir solucionando estas cuestiones y no se genere esta duda, ¿vale? Entonces, hay que primero mejor tratar de terminar esta partecita. Entonces, ya lo están diciendo por acá, ¿no? Coser con S se refiere a hacerlo con hilo y aguja, ¿no? De manera concreta. Y coser de cocinar, piensen en cocina, cocinar. Lo escribimos con doble C, ¿no? Y entonces coser, pues evidentemente también se escribe con doble C. ¿Cómo se conjuga o sea, entonces, ¿cómo escribo coser de cocinar en presente? ¿Cambio esa S por una C nada más y ya? ¿O cómo escribimos coser en presente, en primera persona? Cocino. Ah, efectivamente, ¿no? Y en tercera persona, cuando digo de un él, digo él cose y nada más cambio esa S por una C. Nos lo vamos señalando mal aquí, de una vez. ¿Sí? ¿Solo cambio la S por la C o cómo lo escribo? Se los escribo de este lado. La conjugación es un verbo irregular, ¿no? Es cuece, ¿no? Él cuece X cosa. ¿Va? Entonces, ahí esa sería la forma correcta en la que deberíamos escribir. Samuel siempre cuece la carne de más y así no me gusta, ¿no? No puedo escribir cose, ¿vale? Aunque cambie la S por una C. Es cuece la forma correcta, la conjugación adecuada de este verbito en una tercera persona del singular en presente. ¿Qué pasa con las 5? Aunque los camarones se han pasado de cocción, tienen un muy buen, ¿qué? No alcanzo a ver acá, muy buen sabor. Bien, ¿no? ¿Cuándo escribimos doble C? ¿Qué dice la regla por ahí? ¿En qué contexto se escribe doble C? ¿Se acuerdan? ¿Lo revisaron? Hay distintos contextos, pero uno de ellos nos dice, si tengo una palabra que se produce el sonido de CT como en constructor, la palabra que se pueda derivar se va a escribir con doble C. ¿Qué palabra con doble C se deriva de constructor y que se tenga que escribir con doble C, evidentemente, ¿no? Que es la regla que estamos pensando ahorita. Construcción, efectivamente, ¿no? Efectivamente, construcción. Conductor, ¿qué se deriva ahí?
conducción, ¿no? Esta sería la cuestión por ahí. Entonces, es una regla, ¿no? Es una regla concreta que les digo, si estuvieron revisando las cuestiones del uso de la C, por ahí la pudieron haber visto. Entonces, estas palabras que se escriben con CT suelen formar derivadas con doble C, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. 6. Cada vez que camina por mucho tiempo, resiente el dolor en su rodilla. ¿Estamos bien en esta oración o estamos mal? Bien, ¿no? Aquí tenemos reciente con S de resentir. Y si yo escribo reciente con C, ¿a qué se refiere reciente con C? De hace poco, ¿no? Efectivamente, algo reciente es algo próximo, algo cercano. El criminal ha quedado exento de su castigo gracias a la fianza que ha pagado. Bueno, les digo, les puse también aquí algunas cosas con la X, aunque se me fue la onda de que no íbamos a revisarla ahorita, ¿no? Está mal porque exento no se escribe con XC, se escribe solo con X, ¿no? Y ya vamos a hablar de eso de manera concreta cuando estemos tratando aspectos de la X, ¿vale? Pero por lo pronto lo vamos señalando como equivocado. Hay algunas ocasiones donde a ustedes se les complica eso, identificar qué palabras se escriben con XC y qué palabras se escriben solo con X, ¿no? Esas son, creo que, bueno, es lo que yo he notado. Un error común, por ejemplo, tiene que ver con estos aspectos de si escribo XC en algún contexto o si solo escribo X, porque suenan igual, ¿no? Entonces ahí como están produciendo el mismo sonido las combinaciones, es lo que se llega a complicar. Entonces, vamos a señalar aquí, en exento, está de más la C. 8. El éxito obtenido en la presentación del libro fue gracias a la excelente promoción de los organizadores. ¿Estamos bien o estamos mal acá? Bien, ¿no? Sin ningún problema. Éxito solo con X, excelente. Ahí sí es una combinación de XC. Vean cómo suena prácticamente igual, ¿no? Exento, excelente. Suena de la misma forma. También la doble C en algunos contextos, como acceso, como sección, ¿no? Entonces, ahí nada más hay que diferenciar. Por eso les estaba comentando ahorita, cuando escribo doble C, cuando me derivo de una palabra que se escribe con CT, ¿no? Y entonces ya puedo ahí eliminar la probabilidad de que sea o con X o con XC, sabré que es con doble C de forma obligatoria, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión. 9. Estaba en tal estupor después de haber presenciado aquella escena que no supo qué decir. Bien o mal está. ¿Sabemos qué significa estupor? Ajá, correcto. Por el contexto lo podemos deducir, ¿no? Correcto, Chavarrieta. Si estoy diciendo que está en estupor, y que no sabe qué decir, o sea, que no alcanza a reaccionar, efectivamente, estupefacto funciona como un sinónimo, ¿no? Estupor, estupefacto, o sea, está sorprendido, está fuera de sí, está ido, ¿no? No está consciente, no sabe cómo reaccionar a la situación. Entonces, estupor se escribe así con S, escena, SC específicamente, ¿no? Y presenciado, SC, ¿no? O sea, no consecutivos, pero presencia. Piensan en cómo se escribe presencia y entonces de ahí derivamos la palabra presenciado, sin ningún problema. 10. Tras abrazarse al árbol en llamas, las brasas quemaron sus brazos. ¿Estamos bien aquí o estamos mal? Bien, ¿no? Mal, ¿por qué mal, Corea? Recuerden, abrazar, ¿de qué se deriva? De brazo, ¿no? Entonces, si brazo lo escribo con Z, todas las palabras derivadas de esa palabrita se van a escribir también con Z, como abrazo, como abrazar, ¿no? Como abrazadera, ¿no? Todas estas que tengan que ver con esta cuestión de los brazos o de rodear algo, ¿no? Con los brazos de manera concreta. Y efectivamente, brasas, cuando tienen que ver con fuego, las escribimos con S. Entonces, todo bien con respecto a esto, ¿no? Brasas con S de fuego y, bueno, brazos con Z, como ya sabemos, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a este ejercicio. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda con lo que hemos mencionado hasta ahora? Ya no nos va a dar tiempo de revisar la segunda parte, pero la revisamos mañana. Mañana, junto con el ejercicio que les voy a dejar, les reitero, entren al grupo de Classroom. A las 5 va a estar disponible el ejercicio. Van a tener media hora.